Hermanos, buenos días. Es un gusto y un privilegio estar en la casa de Dios, estar con la iglesia, estar con la familia verdadera. Es un privilegio poder adorar al Señor juntos, y ya lo adoramos orando, ya lo adoramos cantando, y lo seguiremos haciendo al final de la prédica. Ahorita vamos a seguir adorándolo a través de su palabra. Que Dios use este vaso indigno que soy yo, para que Él sea glorificado y exaltado, y que salgamos todos edificados, salgamos todos con una fe fortalecida, renovada, que ese es el propósito. No solamente es exponer una palabra que nos entretenga, no solamente se trata de que una persona hable y estemos ya aburridos, no, se trata de que estemos captando lo que acabamos de cantar. Háblame más de Cristo, háblame más de mi Señor. Vamos a continuar con nuestra serie de la justificación. La última vez que prediqué fue el domingo 13 de abril de este año 2025, o sea, hace como casi 2 meses, una semana más y ya eran 2 meses. Entonces hoy, domingo 8 de junio del 2025, vamos a ver la justificación 22. Y hoy vamos a enfocarnos en cuáles son los resultados, cuáles son los frutos o las bendiciones, los efectos de esta justificación para nosotros, y todas esas están escritas en la palabra. Entonces, con la ayuda de Dios, hoy solamente veremos los más importantes. Hay unos más, algunos resultados o efectos de la justificación, escucha bien, los cuales, aunque no los conozcamos todos, los cuales resultados o efectos ya empezamos a experimentar desde el momento en que ponemos nuestra fe en el Señor Jesucristo. Estemos conscientes o no de ellos, estemos familiarizados o no con estos resultados, ya los estamos empezando a experimentar, y poco a poco, gradualmente, debemos de ir descubriendo cuáles son esos resultados. Ese es parte del propósito de esta prédica. Entonces, miren, antes de mencionar dichos resultados o dichos efectos de la justificación, es preciso mencionar y recordar que la justificación del creyente es absoluta, es completa y es final. Entonces, nosotros no vamos a ser más justificados en el cielo. Escucha bien. En el momento que creíste, fuiste tan justificado como lo serás eternamente en el cielo. La justificación no tiene grados ni aumento, porque se nos imputa la justicia perfecta, absoluta y completa de Cristo. Miren, no hay un momento en que nosotros podríamos sentirnos nosotros, en nuestro parecer, no tan justificados, pero para Dios ya lo somos. Y ese es algo absoluto, completo y final. Mira, Romanos 8:33, vamos a nuestro primer versículo del estudio, la justificación 22, sus resultados. Romanos 8:33, voy a empezar a leer. ¿Quién acusará o dónde se acusará? ¿Quién podrá hacerlo? ¿Dónde? ¿Cuándo se acusará a los escogidos de Dios? Nadie, nunca, ni en ningún lugar. ¿Por qué? Porque Dios es el que justifica. Porque entonces podemos decir que esta justificación, repito, es absoluta, completa y final. ¿Por qué? También en el Antiguo Testamento ya se conocía esto. Cuando Dios hace algo, lo hace de manera completa y absoluta. Eso está registrado en muchos lugares, pero acompáñame a Eclesiastés en el capítulo 3. Después de los Proverbios está Eclesiastés en el capítulo 3, versículo 14. Eclesiastés 3:14, empiezo a leer. He entendido, dice el rey Salomón, he entendido que todo lo que Dios hace será perpetuo, será eterno. Miren, sobre aquello no se añadirá, ni de ello se disminuirá. Y lo hace Dios para que delante de Él teman los hombres. Véanlo. Nuestra justificación a nuestra justificación no se le añadirán nuestras obras, ni nuestro pecado podrá disminuirlo. Eso ya es parte de la santificación, como vamos a ver al final. Entonces, hermanos,
esta bendita justificación es absoluta e inconmovible. Por eso también en Romanos 8:30, si quieres verlo, dice al final, y a los que justificó, a estos también glorificó. Véanlo, nosotros estamos aquí en la tierra, no hemos sido físicamente glorificados. Estamos siendo santificados, pero no hemos sido físicamente glorificados. ¿Por qué dice ahí, a los que justificó, a estos también glorificó? Indicando que no es simplemente una promesa de que Dios nos glorificará en el futuro, sino que este evento futuro es tan seguro y cierto que ya es escrito en tiempo pasado. ¿Por qué lo puede decir el Espíritu Santo a través de Pablo? Porque Cristo ya está sentado en los cielos. Y tarde o temprano tú y yo vamos a ser glorificados. Cuando Cristo venga, cuando sea después del juicio final. Entonces, esto ya sucedió, por eso está basado, como miren cómo une la justificación con la glorificación. Es algo seguro. Y el que es justificado está siendo santificado y por seguro será en el futuro glorificado. Miren, a estos también glorificó. Está hablando desde el punto de vista del propósito eterno e inalterable de Dios. Es algo que no tiene incertidumbre. Por eso el creyente puede decir, no importa mis circunstancias, no importa lo que yo esté viviendo, no importa lo que yo esté atravesando, no importa mi caída. Claro, si soy creyente, pido perdón, me arrepiento, ruego, confieso y me pongo en las manos del Señor y vuelvo a tomar el camino de la fidelidad. Entonces, ser glorificado, ¿qué es ser glorificado? Pues entre las más importantes es ser conformado perfectamente a la preciosa imagen de Cristo, cuando lo veamos tal como Él es y seamos hechos como Él, como menciona 1 de Juan 3:2. Si quieres apuntar, 1 de Juan 3:2, cuando lo veamos, ahí dice, hermanos, ahora somos hijos de Dios, ahora, pero aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero cuando Él se manifieste, entonces sí seremos como Él. ¿En qué sentido? En un sentido de glorificación. Dios ha determinado cumplir esto. Por eso habla de esto como ya cumplido, porque Él llama las cosas que no son como si fueran. Acompáñame a Romanos 4, esa frase está en Romanos 4, versículo 17. Miren Romanos 4, 17, al final, vamos a leer todo el versículo, pero al final lo dice, como está escrito en el Génesis, esto está escrito, te he puesto por padre de muchas gentes delante de Dios, a quien creyó, el cual da vida, miren, a los muertos, es la regeneración y la futura resurrección de nuestros cuerpos, y llama las cosas que no son como si ya fuesen. ¿Cómo es eso? Por eso nos puede declarar justos, por eso nos puede decir justificado y glorificado. Eso se va a cumplir nada más, pero para Dios ya es un hecho que solamente se va a llevar a cabo, se está llevando a cabo en el tiempo. Vean, para el creyente, escuchen bien hermanos, estamos poniendo otra vez la base legal de todo esto. Para el creyente, el lado penal, otro sinónimo, el lado judicial, el lado forense, el lado jurídico de la cuestión del pecado ha sido resuelto de una vez y para siempre. Por eso la justificación es algo total, absoluto y completo, porque el lado penal ha sido resuelto de una vez y para siempre. Es decir, el caso de pecado en la condición del pecador ha sido juzgado en la Corte Suprema y Dios lo ha declarado justo. Dios mismo lo ha justificado, como leímos en Romanos 8, en el versículo 30. Romanos 8, 33. Romanos 8, 33. Dios mismo lo ha justificado. Como consecuencia de ello, la decisión divina es lo que está escrito en Romanos 8:1. Ahora, pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús.
No hay ninguna condenación. ¿A qué se refiere o a qué apunta la palabra condenación? Al aspecto legal o penal. No hay condenación. Aunque en el capítulo 7 dice, aún hay naturaleza pecaminosa en ti, creyente verdadero, pero no te condena. Y en el capítulo 6, en el versículo 14, no se enseñorea de ti ese pecado, si eres creyente verdadero. Y eso será gradualmente una realidad. Crecerás en santidad, serás llevado por el Espíritu Santo a mortificar esa naturaleza pecaminosa y a vivificar la naturaleza divina que te ha sido otorgada. Antes, esas personas que ahora son declaradas justas estaban bajo condenación. Cristo dice, el que no cree en mí, o el que no cree en el Hijo, ya ha sido condenado. Eso está en Juan 3:18. Pero esas personas que antes eran pecadoras, ahora son justificadas, porque ahora por su fe han sido unidas a Cristo y para ellos ya no hay ninguna condenación. ¿Y dónde fue tratado ese aspecto penal de la condenación de ellos? En la cruz del Calvario. En la cruz del Calvario, como hemos visto en todos los temas, en los 21 primeros temas, y los seguiremos viendo en este. La deuda del pecado del convertido ha sido pagada por su fiador, y el registro de esta deuda ha sido borrada por la sangre purificadora de Cristo, la cual fue derramada en la cruz del Calvario. Bueno, empezó a ser derramada en el Getsemaní, cuando empezó a sudar grandes gotas de sangre, luego en los latigazos, en la corona, y por último, cuando le clavaron la lanza en su costado. Toda su sangre fue derramada, hasta lo poquito que había mezclado con agua. Toda su sangre fue derramada. Esa es la sangre que nos purifica. La sangre de Cristo es el verdadero purgatorio para el creyente verdadero. Es confiar en su muerte por Él. Leímos, repito, en Romanos 8:33, Dios es el que justifica, pero mira cómo empieza el versículo 34. ¿Quién es el que condenará? Sigue hablando de términos legales y jurídicos. ¿Quién es el que condenará? Nadie. Es como si Pablo dijera por medio de la inspiración del Espíritu Santo, Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará a aquel a quien el Padre justifica? ¿Quién? ¿El diablo? No. Tú mismo tampoco. Tu pecado menos. Tus enemigos humanos y espirituales tampoco. Nadie. ¿Quién podrá cambiar su decisión aquí? Estas preguntas implican, ¿quién podrá cambiar su decisión de justicia sobre pecadores como tú y como yo? ¿Dónde está aquel otro tribunal superior a donde pueda ser llevada esta causa y pueda volver a imputársele la culpa al pecador? No se puede, porque la justicia eterna de Dios ha pronunciado su veredicto. El juicio ha sido inmutablemente tomado y es inmutablemente grabada esta sentencia. Si tú estás marcado por Dios, Dios te va a guiar al arrepentimiento y a la fe con la ley, con sus atributos, en tu conciencia, en tu corazón, te va a convencer. Y voluntariamente vas a arrepentirte y creer. Te va a dar un nuevo corazón. No te va a forzar, te va a convencer y te va a capacitar para que tú voluntariamente te inclines a Cristo. Con gozo, consciente de que estás tomando la mejor decisión de toda tu vida. Entonces, hermanos, esta sentencia, este veredicto es total. En este veredicto es total y absolutamente imposible que la sentencia del juicio divino sea derogada o cambiada. No se puede, no se podrá, ni Dios mismo cambiará su parecer. No, ya fue tomada esa decisión. Su declaración de justificación sobre cada creyente, ¿por qué es tan segura? Escucha bien, ¿por qué esta declaración de justicia o cuando nos imputa la justicia de Cristo por medio de nuestra fe, la justicia de Cristo, ¿por qué es algo seguro? Porque esta declaración descansa sobre una completa satisfacción que ha sido ofrecida a su ley. Su ley quedó vindicada.
Por eso el aspecto legal ya fue cumplido. Y además, esta satisfacción es simplemente el cumplimiento de un compromiso del pacto que hicieron el Padre y el Hijo. ¿Qué significa esto? El Padre estipuló librar en el pacto eterno de redención, en el pacto eterno de la gracia, antes de que fuesen creados los cielos y la tierra. El Padre, Dios el Padre, estipuló librar a sus elegidos de la maldición de la ley con la condición, ahí está, hay una condición, pero no es para nosotros, es para Cristo, con la condición de que el Hijo cumpliera las demandas de la justicia de la ley que había contra ellos. Es por eso que cuando Cristo cumplió y dijo consumado es, y el Padre lo resucitó dando el aval, el Padre de esa manera evita eficazmente la anulación del veredicto. No se puede cancelar, porque el Padre no tomó esta decisión solamente basado en sus emociones. No solamente tomó esta decisión de justificarnos basado en algo que Él sintió, no, en un cumplimiento de su ley, en un cumplimiento de la ley. Todo lo que el hombre hace, miren, si a nivel humano, todos nuestros contratos, todas nuestras relaciones que hacemos aquí en la tierra, son mejor respaldadas legalmente a través de las leyes civiles, penales. Tú le dices a una persona, pues tienes que ir a casarte con la mujer que vives. No, pero ¿por qué si yo estoy casado? No. ¿Cómo puede tener ese matrimonio una validez aún ante los hombres? A través de un acta legal. A una persona que está en la cárcel le dicen, oye, hoy vas a salir libre. Pero ¿dónde está la evidencia? ¿Dónde está la prueba? Hasta que no le den la orden del juez. Es lo mismo esto, hermanos. Había una ley contra nosotros. El pacto de obras, la ley de Dios. Y la condición era, yo los voy a librar, pero tú tienes que cumplir con las condiciones y las demandas de la justicia de la ley, porque esa es mi justicia para ellos. Dios se nos revela, como les he mencionado, a través de su pacto de obras, a través de su pacto, su ley. Claro, también vemos el pacto de gracia. Pero ¿cuál se manifestó primero? ¿Cuál pacto mostró Dios al hombre primero? El pacto de obras. Aunque ya habíamos visto que antes había un pacto de gracia. Primero se tomó el pacto de gracia, pero se ejecutó el pacto de obras en el huerto del Edén. Y al caer el hombre, al caer Adán y al caer Eva, toda la raza humana cayó. Pero esa ley se tiene que cumplir, dice Dios. Yo no los voy a perdonar así porque sí. Entonces el pacto de gracia nos dice, Cristo iba a venir como el segundo Adán y Él obró esa justicia de la ley. El Hijo libremente obedeció la voluntad de su Padre, como está escrito allá en el Antiguo y en el Nuevo, en Hebreos 10:7. He aquí que vengo, Padre, para hacer tu voluntad. Hebreos 10:7. Él fue entonces nacido bajo la ley. Vamos a ver este versículo, es decir, Gálatas 4. Gálatas 4, versículos 4 y 5. Gálatas capítulo 4, 4 y 5. El pacto de gracia fue el primer pacto que se tomó en la eternidad, pero el pacto de obras fue el primero que se manifestó en el jardín del Edén. Gálatas 4, del 4 y 5 dice, pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios el Padre envió a su Hijo Jesucristo, nacido de mujer y nacido ¿qué? Bajo las demandas de la justicia de la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la justicia de las demandas de la ley, a fin de que recibiésemos, como vamos a ver en el punto 6, la adopción de hijos. Es esa transacción eterna que hizo el Padre con el Hijo antes de la creación. Sí, los voy a justificar, los voy a perdonar, pero tú tienes que cumplir por ellos. Un hombre pecó, un hombre tiene que obedecer.
Es la única condición. O sea, nuestra salvación fue condicional para Cristo y es incondicional para nosotros los pecadores. Solamente es por medio de la fe, y una fe que nos es dada. Entonces, Cristo, nacido bajo la ley, cumplió la ley y sufrió el castigo total de la ley. Por consiguiente, Él verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. ¿Y cuál es ese fruto para Él? Somos tú y yo, porque Él murió por pecadores como tú y como yo. Él está viendo cómo poco a poco los creyentes están siendo alcanzados, y eso le trae cada vez más satisfacción y más satisfacción y más satisfacción, y como hombre dice, valió la pena morir por estos indignos, inmerecedores, porque podemos manifestar nuestro amor, Él y el Padre y el Espíritu Santo. Entonces, hermanos, la terrible sentencia de la ley que se dio en el jardín del Edén de manera verbal, de manera corta, que dice ciertamente morirás, que está en Génesis 2, 16 y 17, no puede ser justamente ejecutada sobre el fiador del pecador y al mismo tiempo sobre él mismo. Sería injusto de parte de Dios, ya que por la naturaleza moral del gobierno de Dios, la obra mediadora y redentora de Cristo resulta en que el pecador creyente sea librado de toda condenación, es decir, tan librado de la misma que aparte es elevado sobre todo riesgo de castigo. No solamente es librado de la condenación de la ley, sino que es elevado a un es elevado a un nivel de todo riesgo de castigo. Mira, en Juan capítulo 5, Cristo lo menciona también ahí. Juan 5, 24. Dice Cristo, de cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, miren, tiene vida eterna, aunque muera físicamente en este mundo, espiritualmente tiene vida eterna y no vendrá a, vean la palabra legal, condenación, mas ha pasado de muerte espiritual a vida espiritual. Es algo seguro, por eso Cristo podía hablar así y por eso nosotros podemos creer en sus palabras. Pero no solamente, miren la maravilla de todo esto, no solamente son remitidos eternamente los pecados de todos los que de verdad vienen a Cristo, sino que la misma justicia del Redentor pasa a ellos o es puesta sobre de ellos para que se impute a su cuenta una obediencia perfecta a la ley. No solamente fueron librados del aspecto negativo o penal de la ley, sino que activamente son hechos y declarados justos. La misma obediencia perfecta, la santidad de vida, la inocencia de Cristo pasa a ser nuestra, de manera legal, no de manera natural. No de manera natural, está siendo hecho de manera natural a partir de la regeneración y en la santificación. Pero aquí estamos hablando de la justificación. Somos legalmente obedientes. Escucha bien, legalmente obedientes, porque la obediencia perfecta de Cristo nos ha sido imputada en aspecto legal. Miren, esta justicia de Cristo es nuestra, no en una promesa futura, sino como un don, y es dada a nosotros por una concesión presente y real. Mira cómo nos ve Dios, Romanos 5, 17. Romanos 5, 17. Voy a empezar a leer. Pues si por la transgresión de uno, del primer Adán, en el jardín del Edén, porque si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, mucho más reinarán, miren, en vida por uno solo, el segundo Adán, Jesucristo. Los que reciben la abundancia, miren, los que reciben ahora, tiempo presente, la abundancia de la gracia y el don de la justicia. ¿Cuál justicia? ¿Cuál don? La justicia de Cristo. Hoy el Padre nos ve legalmente justos. Como les dije al principio, quizás no estamos conscientes de todos los resultados, de todos los efectos.
Pero en la medida que vamos creciendo en la gracia, creciendo en la santidad, creciendo en nuestra santificación, vamos mortificando nuestro pecado y tenemos una mayor cercanía con Dios, con su evangelio, con su palabra, estas preciosas verdades van siendo cada vez realidades subjetivas para nosotros. Están escritas allá, a veces lo leemos y no lo entendemos, sino que se empieza a hacer vida en nosotros. Y esto da mucha seguridad de salvación, mucho consuelo al alma afligida, al alma guerrera, al alma del creyente verdadero, porque lucha, es un alma guerrera que lucha contra sí mismo, contra Dios, contra el diablo, contra el mundo. No es que Dios simplemente las trate como si ellos algún día fueran justos. No, los trata como justos el día de hoy en sentido legal y así son declarados por Él. Dios no juega con esto, Dios no vacila con esto. Por consiguiente, cada alma creyente puede exclamar lo que leímos al inicio del culto, Isaías 61:10. En gran manera, ¿qué decía allá? En gran manera me gozaré. Véanlo, vean cuál es la base de nuestro gozo. No es nuestra posición social, no es nuestra economía abundante, no es nuestra salud, no es ni nuestra juventud, no es ni que salgan bien las cosas. La base del gozo del creyente verdadero está aquí, en gran manera, o sea, será un gozo desbordante. Claro, no es que me voy a estar riendo todo el día y todo me va a valer cacahuate, no, a eso se refiere, sino que internamente tienes una seguridad por la palabra y por los actos soberanos de Dios en tu vida. En gran manera me gozaré en Jehová. Mi alma se alegrará en mi Dios. ¿Por qué? Porque me vistió con vestiduras de salvación y me rodeó con manto de justicia. ¿Cuál manto? ¿Cuál manto? ¿Dónde está? No lo veo. Es un manto espiritual, pero en aspecto legal. Es como yo te preguntara, ¿dónde está tu corazón regenerado? No lo vemos, es algo espiritual, pero es algo real. Tienes un nuevo corazón espiritual, eres regenerado. ¿Dónde está ese manto? ¿Quién sí lo puede ver? El reino espiritual, porque es la justicia de Cristo, es su obediencia, es un aspecto legal. Por eso les he dicho, en contraparte, ¿a qué se le puso a Cristo en la cruz? Un manto de maldad. Un manto de pecado sobre de Él, no dentro de Él, sobre su cuerpo en la cruz. ¿De qué tamaño hubiera estado ese manto? Miles y miles de pecados nuestros. Pero vean aquí, me gozaré en Dios por esto. Puedo estar al borde de la muerte, puedo tener la peor tragedia, puedo tener la peor prueba de mi vida, puedo ser afligido hasta el polvo. Y aún así, Dios nunca me trató como yo realmente merecía. Todos los creyentes podemos decir, a mí Dios nunca me ha tratado como yo realmente merecía. ¿Sabes dónde deberíamos estar tú y yo? Deberíamos estar en la tumba, o en el hospital a punto de morir, o en el manicomio, y en el infierno. Ahí deberíamos estar. Deberíamos tener las peores enfermedades, el peor sufrimiento. Deberíamos ser las personas más pobres, ignorantes. Es lo que merecíamos por ser tan pecadores. Hermanos, nosotros ya estando justificados, y no hemos empezado a ver los beneficios, los resultados. ¿En quién te gozas? ¿Dónde está tu gozo? ¿Dónde está tu seguridad? ¿A quién viniste a adorar? ¿Por quién haces tus mejores esfuerzos? ¿Por quién te levantas día a día, como les he mencionado en otros estudios previos? Es en Dios, me gozaré en gran manera, mi alma se alegrará. Vean, algo interno, mi mente, mis emociones, mi voluntad, mi alma se alegrará en mi Dios. ¡Qué maravilla de evangelio es este! Que cada cristiano pueda ser capacitado para mantenerse clara y fuertemente aferrado a este hecho glorioso. Ya es justo. Él es ahora verdaderamente justo ante la vista de Dios. Está en posición real y legal de una obediencia que deja satisfecha a cada demanda de la ley. Es la justicia de Cristo.
con esa justicia se le ha vestido. Esta maravillosa bendición no solo es dada por la admirable gracia de Dios, como hemos visto. No solamente fue algo que a Dios lo movió en su gracia, sino que también fue algo que se requería por su justicia. Y su justicia es implacable. Su ley se tiene que cumplir y Cristo la cumplió por nosotros como hombre. La cumplió como hombre. Y esto también fue estipulado y acordado en el pacto en el que el Padre entró con el Hijo. Esto es por lo que el Redentor vivió aquí sobre la tierra por más de 30 años antes de que fuera a la cruz para sufrir el castigo de nuestros pecados. Él asumió, escucha bien, y descargó nuestras responsabilidades como un niño, como un joven y como un hombre. Él, a diferencia de Adán, Cristo, fue creado como un embrión. Adán fue creado con apariencia de edad. ¿Qué edad crees tú que tendría Adán cuando fue creado? Una edad adulta, 20, 25, 30, 35. Cristo no, Cristo fue creado como tú y como yo, en el vientre de su madre. Claro, por el poder del Espíritu Santo. Divino y hombre y humano. ¿Para qué? ¿Por qué tenía que ser así? Porque la ley ya fue violada por Adán. O sea, no solamente hay que cumplir el aspecto legal, no solamente es cumplir el castigo, hay que cumplir la obediencia de la ley. Alguien tiene que obedecer como niño, como joven y como hombre. Y ese fue Cristo. Ese fue Cristo. Porque ahí vemos también por qué los niños tienen que ser llevados al Evangelio, por qué los jóvenes hay que hablarles el Evangelio, no porque ya son salvos, sino para llevarlos a la salvación. No porque ellos sean iguales a Cristo, no, sino porque aquí vemos que también Cristo desde niño ya estaba familiarizado con las cosas del templo, con los negocios de su padre. Él cumplió toda justicia por su pueblo, no porque él necesitaba cumplirla para sí mismo, por su pueblo. Y así como el que no conoció pecado se hizo pecado por nosotros en aspecto legal, así ellos ahora son hechos justicia de Dios en él. Véanlo, segundo a los Corintios, miren cómo va quedando cada vez más claro un versículo cuando se explica de diferente manera y desde otra perspectiva y desde otro punto de vista. Segundo a los Corintios 5:21, al que no conoció pecado, o sea, él no tenía naturaleza pecaminosa, no era una persona que cometió ni un pecado externo, ni tenía culpa legal de pecado. Por nosotros lo hizo pecado. ¿En qué sentido? No es que empezó a pecar externamente, no. No es que naturalmente se hizo pecador, sino que legalmente fue declarado, fue constituido en la cruz legalmente, penalmente pecador por los pecados de su pueblo. Para que de esa manera se cumpla la segunda parte del versículo, para que nosotros fuésemos hechos, miren, fuésemos hechos, es una realidad, justicia de Dios en él. La justicia de Dios se cumple en la obediencia de Cristo y en su muerte. ¿Y dónde lo sabemos? En su resurrección. En su resurrección, el Padre lo resucitó para mostrar ese propósito. Vean por qué lo escrito en Isaías 54 será una realidad para nosotros los creyentes. Isaías 54:10. Hace rato leímos 61:10, ahora es 54:10. El Padre puede declarar esto porque Cristo, al cumplir su ley, el Padre puede cumplir lo escrito y profetizado acá. Empiezo a leer Isaías 54:10. Porque los montes se moverán, dice Dios, y los collados temblarán, pero no se apartará de ti mi misericordia, ni el pacto de mi paz se quebrantará, dijo Jehová, el que tiene misericordia de ti. Es algo eterno, absoluto, completo. Por creer realmente con una fe que justifica. El pecador recibe no solamente la justificación, recibe al propio Cristo, se une a Él y se vuelve inmediatamente un heredero de Dios y coheredero con Cristo. Esto le da un derecho, escucha bien,
Esto le da un derecho, por la justicia imputada de Cristo, a una participación en los beneficios de su mediación. Vamos a ponerlo de esta manera: la ley está obligada a cumplir sus promesas a aquellos que la obedezcan. ¿Cómo nos ve Dios entonces si ya tenemos la justicia legal de Cristo? Su ley se tiene que cumplir en nosotros. Tienen derecho a las promesas de la ley, porque otro las ganó por ustedes. Ya la maldición también fue quitada, pero aún tienen el derecho a las promesas de mi ley, porque los veo como que ustedes la hayan cumplido, porque tienen la justicia de la obediencia de Cristo a la ley. Vean esto, qué maravilloso. Esta es la justificación. Repito, tener esta fe en Cristo, tener a Cristo en nosotros por la fe, nos da el derecho a una participación en los beneficios de su mediación. Por la fe en Cristo, el creyente, recibió no solo el perdón de pecados, sino también una herencia entre todos los santificados. El Espíritu Santo dado a él es las arras de nuestra herencia. O sea, es la garantía de que vendrá lo mejor pronto, de que estaremos en los cielos nuevos y en la tierra nueva, de que tendremos un cuerpo resucitado y glorificado. El pecador creyente puede decir ahora: en Jehová está la justicia. Y eso está en Isaías 45, 24 y 25. El creyente está completo en él. Colosenses 2:10. Porque por una ofrenda el Salvador hizo perfectos para siempre a los santificados. Hebreos 10:14. El creyente ha sido acepto en el amado, véanlo. El creyente ha sido acepto en el amado, en Cristo, y permanece ante el trono de Dios vestido con un ropaje, el manto de justicia más excelente que aquel que es llevado por los santos ángeles. Escucha bien, nosotros tenemos una vestidura real, legal, más sublime que la que tienen los ángeles ahora delante de Dios. Porque es una vestidura legal, es la justicia de Cristo imputada a nosotros. Entonces, aunque podemos decir: yo soy un vil pecador, yo lo único que aporté a mi salvación fue mi pecado, fue mi inmundicia, fue mi debilidad, yo no aporté nada. Él decidió salvarme, soy un pecador, y ahora pecador por naturaleza, pero justo por imputación, salvado por la gracia. Entonces, después de haber dado un breve recordatorio de esta maravillosa doctrina de la justificación y de sus beneficios, ahora mencionaremos varios resultados o efectos de la justificación que están íntimamente relacionados con ella. Hoy veremos 7. Punto número 1. ¿Cuál es un efecto, un resultado de la justificación? La libertad completa de la condenación del pecado. Vamos a ver Hechos capítulo 13. Es el primer resultado, el primer fruto o el primer efecto de la justificación. ¿Qué significa soy justificado? Pues incluye también estos 7 puntos. La libertad completa, escucha bien, no de la presencia del pecado, véanlo, no de la presencia, de la condenación, del aspecto legal, como les dije al principio, de la condenación del pecado. Empiezo a leer Hechos 13, 38 y 39. Sabed, pues, esto, varones hermanos, que por medio de él se os anuncia, ¿qué? Perdón de pecados, véanlo. Y que todo aquello de que por la ley de Moisés no pudisteis ser justificados, en él es justificado todo aquel que cree. Los dos aspectos de la ley. Libertad de la culpa o de la condenación del pecado, creyendo en la muerte de Cristo como mi muerte, porque creo que mis pecados le fueron imputados a él en la cruz, y su obediencia, su justicia,
su santidad imputada a mí. La doble transacción entre el creyente y Cristo. Entonces ya tenemos una libertad completa. Ya hemos salido de la cárcel espiritual. En sentido, repito, en sentido espiritual. Tenemos el perdón de todos nuestros pecados pasados, presentes y futuros. Los creyentes jamás serán condenados. Los pecados del creyente han sido efectivamente perdonados, todos ellos. Porque todos ellos, pasados, presentes y futuros, sus pecados, fueron puestos sobre Cristo en la cruz y fueron expiados por Él. En sentido legal, escucha bien, en sentido penal, la culpa de nuestros pecados, pasados, presentes y futuros, Cristo la cargó y por ella fue maldito de Dios. Experimentó la muerte espiritual y la muerte física por nosotros. Escucha bien por qué menciono esto. Aunque los pecados no pueden ser realmente perdonados hasta que los creyentes los cometan, no obstante, su deuda hacia la maldición de la ley fue realmente remitida en la cruz antes de que esos pecados sean cometidos. Es por eso que Dios los puede perdonar. Y como les hemos mencionado otras veces, ¿qué pecados nuestros imputó a Cristo en la cruz? ¿Solo nuestros pecados futuros desde nuestra perspectiva? No, nosotros ni habíamos nacido. Todos nuestros pecados hace más de 2000 años eran futuros. Para nosotros han sido pecados pasados, pecados en el tiempo presente y pecados en el futuro. Pero cuando Cristo murió, todos los pecados nuestros eran futuros. Y los pecados de los elegidos del Antiguo Testamento ya fueron pasados. No se los imputó a ellos, sino que los tomó el Padre y los iba a imputar en el futuro, desde la perspectiva del Antiguo Testamento en el futuro, a Cristo. Pero nosotros del futuro, ahí está, aquí, en el pasado, a Cristo. El aspecto legal, el aspecto condenatorio, la culpa, la deuda hacia la maldición de la ley fue realmente remitida en la cruz. Es por eso que leemos, el que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado. ¿En qué aspecto? En el aspecto legal, penal, judicial y forense. Hay una culpa, hay una condenación. Hermanos, la justificación nos libra completamente de la condenación. Lo leímos en Romanos 8:1, ninguna condenación hay. Pero en Romanos 7, ¿qué leemos? Hay naturaleza pecaminosa aún, un pecado remanente. Tengo un nuevo corazón, pero hay algo en mí que todavía tiene algo del viejo hombre. Entonces, la justificación nos libra del aspecto legal, pero no del aspecto natural de nuestro pecado. ¿Dónde se libra eso? ¿O dónde se inicia? En la regeneración. ¿Y dónde se va perfeccionando? En el largo proceso de la santificación. Pero eso es punto y aparte. Si tú mueres hoy creyendo en Cristo, eres totalmente justo, vas al cielo por Él, aunque seas muy santificado o poco santificado. O te mueras el primer día que creíste como el ladrón de la cruz. ¿Por qué fue al cielo? Él fue santo. No, murió como ladrón. ¿Pero por qué fue al cielo? Porque creyó en Cristo, legalmente justo. Si Dios te permite vivir muchos años, entonces durante todo ese tiempo serás y estarás seguro en las manos de Dios, pero Dios te va a llevar por un proceso largo de santificación, donde ya no se va a tratar con tu culpa, se va a tratar con tu naturaleza pecaminosa que mora en ti. Espero que se esté entendiendo mejor esto, hermanos, porque esto nos da vida, no es solo doctrina. Ya llené mi cabecita de conocimiento. No, esto me motiva, Señor, voy entendiendo ahora qué maravilla es esto. Este es el corazón del Evangelio. Es el corazón del Evangelio. La redención de Cristo es el corazón del Evangelio. Entonces, hermanos, vamos a verlo ahora desde otra perspectiva. Las aflicciones que le sobrevienen entonces al creyente en esta vida
No son estrictamente hablando castigos por la condenación del pecado, no, porque en ese sentido fueron castigados en Cristo. Las aflicciones que el creyente sufre en su vida presente como parte de su santificación progresiva son más bien la disciplina paternal de Dios. Estas aflicciones, repito, no son manifestaciones de la ira de Dios, no, la ira que nosotros merecíamos la descargó sobre Cristo. Ni tampoco sirven para propiciar nuestros pecados. Eso sería en contra del Evangelio. Eso sería contrario al Evangelio y minimizaría el sacrificio de Cristo. Y aún sería contrario a la justicia de Dios, puesto que Cristo ya pagó nuestra deuda y Dios no exigiría doble pago. O pagó o no pagó por mí. Yo tengo que pagar por mis pecados. Entonces, ¿qué hizo Cristo en la cruz por mí? No, Él murió por mí. La culpa legal fue quitada. Fue quitada. Vean esto, hermanos. Muchos preguntan, entonces, ¿qué sucede cuando los creyentes pecan? Porque aquí estamos hablando de que son justificados, no son perfectos. ¿A quiénes justifica el Señor? A pecadores, que los mete en un proceso donde van a caer, van a ser debilitados, pero también van a ser fortalecidos, madurados, guiados. Serán disciplinados, serán afligidos, pero irán creciendo. ¿Qué sucede cuando ellos pecan? La respuesta es que no pierden su justificación, sino más bien pierden su comunión temporal y pierden su fidelidad ellos hacia Dios. Le han traicionado a Dios por ser tan bueno y tan justo que ya los justificó. Pero lo pierden de manera temporal, no puede ser de manera eterna. Ya que si hemos sido justificados en Cristo, nuestros pecados cotidianos no nos pueden condenar. Porque eso iría en contra de Romanos 8:1. Ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Pero si no los confesamos y si no nos arrepentimos de ellos, entonces vendrá el trato paternal de Dios, vendrá la disciplina de Dios. Vean Hebreos 12, versículos del 5 al 12. 5 al 12, sí. Hebreos 12, del 5 al 12. Empiezo a leer. Y habéis ya olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige, diciendo: Hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por Él. Porque el Señor al que ama, disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. Y dígame, hago una pausa acá. ¿Quién de nosotros, hijos de Dios, somos perfectos? Nadie. ¿Quién no ha caído? ¿Quién no ha defraudado a Dios? ¿Quién no le ha fallado a Dios? Pues ninguno de nosotros. Entonces, ¿qué tiene que hacer Dios? Meternos en su disciplina. Y eso está demostrando, el Señor me ama. No quiere que yo siga siendo el mismo tonto, el mismo inmaduro, el mismo, etcétera, etcétera, etcétera. Sigo leyendo. Si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos. ¿Qué significa? Que tu perseverancia o tu buen ánimo en su disciplina está demostrando que eres su hijo. Te sometes a su voluntad, reconoces tu falta, reconoces tu pecado. Porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Y lo dice después. Pero si se os deja sin disciplina, de la cual todos los hijos de Dios han sido participantes, entonces no serías un hijo, serías un hipócrita, un falso creyente, un bastardo. No estarías adoptado por Él. Por otra parte, aquí miren la analogía que utiliza con los padres humanos. Tuvimos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban. Y miren, hasta el día de hoy los veneramos. Los venerábamos. ¿Por qué no obedeceremos esta? Vean cómo relaciona la disciplina y el azote y el castigo de Dios con la obediencia. La obediencia es la santidad, no para ser salvo, sino para ser santo. ¿Por qué no obedeceremos mucho mejor al Padre? Ya es tu Padre, no es tu juez. De los espíritus y viviremos. O sea, daremos evidencia de que somos vivos entre muertos. Y aquellos, sigue hablando de sus papás humanos,
o de los papás humanos, ciertamente por pocos días nos disciplinaban, como a ellos les parecía, y lo hacían bien o mal. Pero Dios nos disciplina para lo que nos es provechoso, para que participemos de su santidad. Es punto y aparte, o es un resultado o efecto de la justificación. Para que participemos de la santidad de Cristo, ser semejantes a Él. Es verdad que ninguna disciplina paternal de Dios al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza. Es verdad. Todos tenemos que pasar ese proceso hasta que entendamos, miren, pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. Entonces eso sucede, no pierden su salvación. Para entender mejor esto, mencionemos la distinción entre el perdón legal de Dios y el perdón paternal. El perdón legal o judicial o forense o jurídico es recibido una sola vez en el momento de nuestra justificación, cuando nos arrepentimos de todos nuestros pecados ante Dios y creemos en Cristo. Dios nos perdona como juez una sola vez y para siempre, y recibimos este perdón eternamente. Ahora, el perdón paternal ya te perdonó como juez, ahora pasa a ser tu padre. Vienen otros tipos de perdón. El perdón legal sucede una sola vez en la justificación y el perdón paternal sucede cotidianamente en nuestro proceso de santificación. El perdón paternal, escucha esto, trata con nuestra posición como hijos y nuestra relación con Dios como nuestro Padre Celestial. Voy a mencionar 5 características del perdón legal o judicial. 1. Trata con nuestra posición como pecadores delante de Dios. Dios como juez de todo el mundo. 2. La falta de este perdón legal resulta que se nos castigará en el infierno. Número 3. Se recibe una vez y para siempre y no se puede repetir. Número 4. Cubre todos los pecados pasados, presentes y futuros en aspecto legal, en aspecto forense. Y número 5, una vez recibido, nunca necesitamos pedirlo otra vez, porque es inmutable y eterno. Ahora, 5 características en contraparte del perdón paternal de Dios. 1. Trata con nuestra posición como hijos delante de nuestro Padre Celestial. 2. La falta de este resulta en la pérdida de comunión con Dios y su corrección y disciplina en la vida. Número 3. Se necesita continuamente cada día y se puede repetir, se puede pedir. 4. Cubre solamente los pecados pasados y presentes que realmente hemos cometido y confesamos y dejamos, porque no solamente perdóname y lo sigo haciendo, no, lo confieso y lo dejo con su ayuda, quebrantándome, ayúdame a dejar esto, Señor. Y número 5, necesitamos pedirlo diariamente porque es mutable y temporal. Eso significa, hermanos, brevemente la libertad completa de la condición, de la condenación del pecado. Número 2, otro resultado de la justificación es que los creyentes son declarados justos. Romanos 5:19. Romanos 5:19. Dice así: porque así como por la desobediencia de un hombre, los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno, los muchos serán constituidos justos. Brevemente, hermanos, los creyentes son declarados justos. Escucha bien, ¿en qué sentido? Ante las exigencias de la ley. Es decir, son librados de la obligación legal de guardarla como un medio de justificarlos. Porque escucha bien, no necesitamos obedecer la ley o el antiguo pacto para ser salvos, ni necesitamos obedecer el evangelio para ser salvos. Cristo lo hizo por nosotros. De eso se nos libró.
Ya no se nos exige obedecer para ser salvos. No para ser salvos. Escuchen bien. Lo hemos dicho incansablemente durante muchos temas, el hermano Miguel, Tomás Montgomery, el pastor Juan, un servidor y otras personas que han predicado acá. Cristo nos libró de obedecer la ley o el antiguo pacto para ser salvos o justificados. Entonces, ya una vez salvos, el estilo de vida que nosotros necesitamos llevar es precisamente la ley moral de Dios. 9 de 10 mandamientos. Pero ya vamos a ser llevados a obedecerla, pero ya no para justificación, ya no para salvación, sino por gratitud y obediencia. 9 de 10 mandamientos. ¿Cuál se quitó? Guardarás el día de reposo. Todos los demás hay que seguir guardándolos. Porque nuestro día de reposo no es el sábado, es el primer día de la semana, cuando Cristo resucitó, dando ahí también la evidencia de que la antigua manera como Dios estuvo relacionando con el pueblo judío ha desaparecido, iba a cambiar. Entonces, somos librados, escucha bien, de la obligación legal de guardarla como un medio de justificación. Y son considerados como merecedores de todas las recompensas que la ley promete, aquellos que la han obedecido perfectamente. La justificación es lo opuesto de la condenación y consiste en dos partes. La justificación tiene dos partes. Así como la santificación tiene dos partes. La parte positiva es la vivificación de la nueva naturaleza en nosotros. Y la parte negativa es la mortificación de nuestra naturaleza pecaminosa. La justificación tiene dos partes, tiene un lado positivo y un lado negativo. ¿Cuál es el lado positivo? El lado positivo es que la justicia de Cristo, lo que mencioné hace rato, su obediencia, el manto de justicia me ha sido dado. Es el aspecto positivo para mí, porque me hizo positivamente justo. No neutralmente justo, positivamente justo, merecedor de todo lo que la ley promete. Vida eterna, el favor de Dios, las riquezas espirituales de Dios. Ese es el lado positivo. La justicia nos es acreditada con todas sus recompensas, pero el lado negativo, ¿cuál es? Mis pecados imputados a Cristo en la cruz, como un manto de maldad sobre él en la cruz. Ese es el lado negativo, mis pecados a él. Es el lado malo desde nuestra perspectiva de la justificación, el lado negativo. Mi maldad sobre él, nuestra culpa es borrada, sí, pero porque Cristo cargó con nuestra culpa. Entonces, hermanos, vean, las personas justificadas son consideradas por Dios no simplemente como perdonadas, no simplemente como inocentes, véanlo, no simplemente como perdonadas, ya son perdonadas, no simplemente como inocentes y en una posición neutral, sino como positivamente justas. Todas las personas creyentes, véanlo, nos ve como totalmente perdonados en sentido legal por la muerte de Cristo. Nos ve como inocentes. Y aparte nos ve como activamente justos. ¿No te da ganas de ser un mejor hijo de Dios entendiendo esto? ¿No te inclina a derramar tu corazón a Él? No solamente 2 horas los domingos, no solamente 2 horas los jueves. Todo lo que ya tenemos, miren, estamos viendo, como les dije, son 7, pero hay más. Hay más bendiciones. Y muchas de ellas también las conoceremos en la gloria que no están mencionadas aquí. ¿No quieres, como yo, ser movido a vivir más para Él? Hermanos, punto número 3. Reconciliación con Dios. Vamos otra vez a Romanos en el capítulo 5, versículo 1 y versículo 10. Empiezo a leer. También este párrafo lo leímos en el inicio del culto del día de hoy. Romanos 5, 1 y 10 dice así: justificados, pues, por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Sí, pero el versículo 10 aclara cómo se obtuvo nuestra paz con Dios y cómo la logró nuestro Señor Jesucristo.
¿En qué debemos de creer? Por medio de la fe. Versículo 10. Porque si siendo enemigos en aspecto legal, fuimos reconciliados con Dios y ahora tenemos paz con Él por medio de la muerte de su Hijo, véanlo. Mucho más, estando reconciliados por la muerte de su Hijo, seremos salvos por su vida nueva, por su resurrección. Fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, el aspecto negativo de la justificación. Y hasta que los hombres son justificados, ellos están en guerra con Dios y Él está en guerra contra ellos. No importa quién seas, no importa lo que hagas, no importa los honores que tengas en este mundo, si no has creído en Cristo, si no te has rendido a Cristo, si no te has arrepentido de tus pecados, aunque tengas una vida moral, aunque todo te esté yendo bien, y aunque tengas un futuro prometedor, Dios es tu enemigo. Y aunque no lo quieras entender ni creer, tú eres de manera legal y de manera natural un enemigo de Dios. Y mira qué dice el Salmo 7:11. El Salmo 7:11 dice así: Dios es, miren, juez justo, no injusto. A nadie lo tratará con injusticia. A nadie lo castigará en el infierno injustamente. A nadie le ha dado una vida ahora que sea algo injusto. Dios es juez justo, Salmo 7:11. Y Dios está, ¿qué? Contento. Dios está contento con el impío todos los días. No, Dios está airado contra el impío todos los días. Pero yo veo que personas impías reciben esto y viven mejor que yo. Sí, esa es la gracia común. Pero esa gracia va a acabar. Acabamos de leer en Hebreos 12 que tú estás siendo confirmado como su hijo si estás bajo la disciplina paternal de Dios, pero ya tienes su gracia eterna, es su gracia especial. Entonces, si estás anhelando más las bendiciones temporales, pues quiere decir que no has puesto tu mirada en las cosas celestiales. Te sigue importando más este mundo, tu bienestar. Hermanos, nuestro bienestar no está en este mundo. En este mundo tendremos aflicciones, pero ya no tenemos la ira de Dios. Éramos impíos, éramos sus enemigos, pero ya hemos sido reconciliados. ¿Cómo? Alguien pagó nuestra culpa. Ese fue Cristo. Lo leímos, Romanos 5:11, 5:10. La muerte de su Hijo nos quitó la culpa. Ahora somos sus hijos. Miren, ahora ya no solamente para nosotros podríamos leer este versículo, ahora ya desde este lado de la justificación, Dios es un Padre amoroso. Y Dios está contento con el justificado todos los días. Por Cristo. No por lo que tú hagas. No por lo que tú tienes. Primeramente por Cristo en la justificación. Claro, si tú tratas de ser obediente por lo que Cristo ha hecho por ti, entonces también Dios, mira, se va a agradar de tu persona y de tu servicio. Ya hay un trato personal con Él. Ya no solamente es algo legal, sino hay un trato personal, íntimo, relacional, como vamos a ir viendo. Hermanos, es terrible más allá, como acabamos de leer en Salmo 7:11, es terrible más allá de las palabras, la condición de aquellos que están bajo condenación. Sus mentes están y ellos mismos están en enemistad contra Dios y todos sus caminos se oponen a Él. Vean esta radiografía nuestra, cómo éramos antes de ser convertidos y cómo están todos los inconversos. Colosenses 1:21. ¿Cómo están los falsos religiosos, los falsos creyentes? ¿Cómo están los moralistas? Colosenses 1:21. Y a vosotros también, miren, que erais en otro tiempo. Vean esto, vean esos adjetivos calificativos, extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras. Miren, no solamente pensaban y sentían y fantaseaban e imaginaban e ideaban más enemistad y más pecado, sino que malas obras. Ahora os ha reconciliado. Y ahí lo dice el versículo 22, por la muerte de Cristo.
Esa es la justificación. Pero ya hemos sido reconciliados, hermanos. Ya no tenemos culpa, que no somos hijos perfectos. Todo esto no significa que el creyente es perfecto, es que muchos se van por otro lado. No, hermanos, esto es algo legal. Yo no soy enemigo legal de Dios. Que a veces caigo, lo desobedezco, estoy luchando. Hay cosas que no sé, como tú. Pero aquí estoy, Señor, quiero obedecerte, quiero seguir, quiero agradarte, quiero vivir para ti, ayúdame, Señor. Y el fruto manifestará si tus motivos y tus peticiones son verdaderas o falsas. En la conversión, el pecador arroja las armas de su rebelión y se rinde a las justas demandas de Cristo, y por él es reconciliado con Dios. La reconciliación entonces es hacer un cese a la contienda, es reunir a aquellos en desacuerdo, es cambiar a los enemigos en amigos. Y ahora entre Dios y el justificado hay paz, pero esa paz fue efectuada por la sangre de Cristo. Tenemos paz en nuestras conciencias también, porque hay una paz con Dios y hay una paz de Dios. La paz con Dios es un aspecto legal y la paz de Dios ya es algo subjetivo. También tenemos paz en nuestras conciencias, la cual sobrepasa todo entendimiento y es una de las bendiciones más valiosas de la vida. Esta paz y seguridad que ya goza el creyente y puede seguir creciendo en el entendimiento de esta paz y seguridad, están basadas en el hecho de que Cristo es quien la compró por nosotros y no depende de ninguna cosa que haya en nosotros. Y precisamente esta paz con Dios, de manera legal, nos impulsa a ser más santos. Pero nunca descansaremos ni confiaremos en nuestra santidad. Veremos una evidencia, como vamos a ver, será una evidencia de mi justificación, pero yo sigo descansando en Cristo. Quiero ser santo por Cristo. Quiero ser más justo y tener buenas obras, sí, pero por lo que Cristo hizo por mí, por la voluntad del Padre. Es una evidencia, es un fruto. Punto número 4. Una posición inalterable en el favor de Dios. Romanos 5. 1 y 2. Justificados, pues, por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Vean el segundo versículo. Por quien también tenemos entrada, véanlo, por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes. Hasta allá. Por quien también, ahí está, empieza el aspecto personal. Ya no solamente son cosas legales, ya no tengo culpa ni condenación, soy declarado justo, soy reconciliado. Aquí empieza un trato, una cercanía. De a oídas te había oído, Señor, cuando era un falso creyente, pero ahora mis ojos te ven y mis ojos te siguen. Observen la palabra también. Cristo no solo ha desviado la ira de Dios que estaba sobre nosotros, sino que además Él ha asegurado la benevolencia de Dios hacia nosotros. Vean, no solamente la ira y la culpa fue quitada, sino que aquí, miren, el favor, la gracia, la misericordia, las riquezas, la bondad de Dios. Cristo no solo quitó la ira, sino que nos puso en una posición donde Dios nos empezará a mostrar más y más de su benevolencia en esta vida. Pero son cosas espirituales. Mayor paz, mayor seguridad, mayor firmeza, mayor santidad, mayores dones, mayores gracias espirituales. Esas nunca se perderán aunque pases por la muerte física. Antes de nuestra justificación, nuestra posición era una de permanente desgracia. Pero ahora, a través de Cristo, es una de gracia sin sombras. Dios ahora tiene nada más que buena disposición hacia nosotros. Ya no es juez, ya es Padre. Y Él quiere lo mejor para nosotros, aunque nos trate disciplinariamente. Quiere lo mejor para nosotros. Todas las cosas nos ayudan a bien. Desde nuestra perspectiva, las cosas buenas y malas que nos sucedan. Él quiere lo mejor para nosotros. Miren,
Dios no solo ha cesado de estar ofendido contra nosotros, sino que ahora está enteramente complacido con nosotros por la justicia de Cristo y por su muerte por nosotros. No solo que Él nunca nos causará castigo, sino que Él nunca dejará de derramarnos sus bendiciones. Nunca. Ya nos acercamos a Él confiando en Cristo hacia un Padre amoroso. Podemos tener una comunión personal con Él. Ya no voy a necesitar que oren por mí, oren por mí. No, ora tú, es tu Padre. Conócelo. Conócelo de manera experimental, búscalo. Pasa más tiempo con Él. Es tu Padre, ya hizo todo. Tu mayor problema fue ya resuelto en la cruz por Cristo. No necesitamos nada más que a Él. El trono al cual tenemos acceso libre no es uno de juicio ya más, sino uno de pura e inmutable gracia. Tenemos derecho por Cristo de acceso a Dios a través de Cristo con confianza. Todos los creyentes verdaderos. La persona justificada puede acudir a Dios en el nombre y la fortaleza de Cristo con mucha confianza. ¿Por qué? Con base en la justicia de Cristo. Señor, yo vengo este domingo, 8 de junio del 2025, no porque tengo bondad en mi corazón, no porque me porté bien de lunes hasta hoy. Señor, vengo a adorarte como tú te mereces, porque tú perdonaste a un pecador más como yo. Todo lo bueno que yo pudiera tener ha sido por ti, porque si tú no me hubieras alcanzado, yo no estaría en este lugar. Yo estaría en otro lugar gozándome allá afuera, como lo hacen todos los inconversos. Hermanos, lo mejor ya ha pasado para nosotros. Y aún lo peor ya sucedió en la cruz del Calvario. Lo mejor ya sucedió y se extenderá más. Dios y su benevolencia será cada vez más una realidad personal. Por eso el creyente puede usar de mucha libertad ante el trono de la gracia para pedir las cosas que le son necesarias. Busca al Señor primero por lo que es y por lo que ya te dio en Cristo. Y dile, Señor, por lo que ya me has dado en Cristo, te quiero pedir esto para vivir, para honrar a Cristo. Necesito esto, necesito lo otro, pero ya no para mí, Señor, para honrar a Cristo, tu Hijo, quien murió y vivió por mí. Hermanos, ¿cómo nos va a negar algo así el Señor? Pero si siempre estamos pidiéndole, Señor, quítame esta enfermedad. Señor, dame dinero. ¿Para qué? Te doy dinero, te vas a perder más. Te quito la salud, te vas a ir de la iglesia. Digo, te doy salud, te vas a ir de la iglesia. Hermanos, yo también estoy en este proceso como ustedes. Dios nos conoce perfectamente. Quizás no nos dé las cosas que le pedimos, pero vamos a pedirle, Señor, quiero vivir para Cristo. Dame lo que necesito, desarrollar una comunión con Él. Ya tenemos el acceso directo por Cristo. Por eso dice en el versículo 2, por quien también, ya no solamente tenemos paz con Dios ahí en las nubes, no, ya tengo acceso a Él. Ya tengo entrada por la fe a esta gracia, a la comunión con Dios. Ya Dios ya no está lejano, ella no es un juez lejano que me iba a matar, me iba a condenar en el infierno, justamente. Ahora es un Padre cercano que se interesa por mi vida, que me va a ayudar a limpiar mis anhelos, que me va a ayudar a limpiar mis motivos, porque puedo tener motivaciones mezcladas, que me va a ayudar a perfeccionar mis peticiones. Y me va a ayudar de su mano cómo ser más agradable a Él. Pero no dejar de orarle, no dejar de obedecerle, no dejar de servirle, no dejar de congregarme, no dejar de tratar de ser el mejor para Él. Tú querías ser el mejor como yo cuando éramos inconversos. Yo quería ser una persona mucho mejor cuando yo era inconverso. Señor, yo decía, ayúdame, yo quiero tener esto, quiero tener lo otro, pero siempre me esforzaba por ser
algo mejor. Ahora veo que eso me iba a llevar a la mayor perdición. Ahora le digo, Señor, yo quiero ser ahora mejor para ti. No quiero ser el mismo hoy dentro de 5 años. Yo quiero ser mejor para ti, aunque no me guste. Y habrán cosas que Dios va a quitar en mí que no he visto en mí, que no me va a gustar, pero a Él le agrada. Señor, hágase tu voluntad. Quiero ser mejor para ti. Quiero tener esta posición. Quiero aprender a vivir cómo estar más cerca de ti, por lo que ya soy justo legalmente, por la justicia de Cristo. Número 5, vean cómo se va llevando una cosa tras otra. Número 5, la seguridad de la salvación. Romanos 8:30, lo leímos hace rato. ¿Quién? A los que predestinó, a estos también llamó. Y a los que llamó, a estos también justificó. Y a los que justificó, a estos también glorificó. Esta seguridad de salvación está basada en el hecho de que Cristo la ha comprado y no depende de nada en los creyentes. En otras palabras, los creyentes no pueden perder su salvación, ya que el creyente tiene un derecho a la gloria eterna imposible de ser quitado. Cristo adquirió para su pueblo el premio de la bendición de la ley, que es la vida eterna. Esa es la bendición más alta de la ley, la vida eterna, con todas sus promesas. ¿Y la vida eterna qué es? ¿Qué dijo Cristo en Juan 17:3? Esta es la vida eterna. No es un número de días, no es una eternidad de días. Vean esto, hermanos, cómo todo apunta a tener una relación perfecta con Dios. El culto es un medio para tener comunión con Dios. La palabra es un medio para tener comunión con Dios. La oración, el servicio, la ofrenda es comunión con Él. La mayor bendición de la ley es la vida eterna y Cristo definió la vida eterna. Esta es la vida eterna. Juan 17:3, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Entonces la vida eterna es comunión, cercanía, es una relación personal, experimental y creciente. Pero yo ya conozco a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios, somos justos, pero ¿sabes qué? Dios no es tan pequeño como nosotros. Y Dios no es tan una persona que puedes conocer solamente, esta persona ya la conozco, ya viví con ella una semana. No, Dios no es así. Vamos a vivir eternamente con Él y ni aún así lo vamos a conocer completamente. Nos está dando la oportunidad que desde ahora empecemos a conocerlo. Y si lo podemos empezar a conocer ahorita grandemente, teniendo una mente pecaminosa, ¿cuánto más lo vamos a conocer cuando esta pecaminosidad sea librada, quitada completamente para la gloria? Pero hoy, hermanos, la vida eterna, esa es la vida eterna. Entonces Cristo adquirió para su pueblo el premio de la bendición de la ley, que es la vida eterna. Por lo tanto, el Espíritu Santo asegura al cristiano que él ha sido engendrado, para una herencia incorruptible y que no puede contaminarse ni marchitarse, reservada en los cielos. Vamos a 1 de Pedro, capítulo 1. Ahí dice esto, el apóstol Pedro, bajo la inspiración del Espíritu Santo. 1 de Pedro 1, versículo 4. Primera carta de Pedro, capítulo 1, versículo 4. Vean esto, leo. Dice así: para una herencia incorruptible, no se puede corromper; incontaminada, no se puede contaminar; inmarcesible, no se puede marchitar; reservada en los cielos para vosotros. ¿Quiénes? Los creyentes verdaderos. Vean esto, no solo esa herencia es algo externo, reservado para todos los justificados, sino que todos ellos personalmente son preservados para esa futura gloria. Versículo 5, que sois ahora ustedes guardados, porque termina el versículo 4, reservada en los cielos para vosotros, que son guardados por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación, que es la glorificación, el último aspecto, que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. Véanlo.
Sí, hay unos cielos nuevos y una tierra nueva. Hay un cuerpo resucitado para nosotros, sí, pero tú también de manera personal estás siendo preservado por el poder de Dios y por tu fe en Cristo. Véanlo, soberanía de Dios, responsabilidad humana, justificación, santificación. ¡Qué maravilla es esto! Es la seguridad. No hay manera de salirnos, ni queremos hacerlo. Guardados de cometer el pecado imperdonable, guardados de apostatar de la verdad, guardados de ser engañados fatalmente por el diablo, tan guardados que el poder de Dios previene que ninguna cosa los separe de su amor en Cristo Jesús, como está escrito en Romanos 8, del 35 al 39. ¿Quién nos separará del amor de Dios? La tribulación, la angustia, la enfermedad, el hambre, la desnudez, el peligro, la espada. No, ni aun las cosas eternas, dice, ni lo alto, ni lo profundo, ni lo presente, ni lo porvenir, ni ninguna otra cosa creada, ni la vida, ni la muerte. Nada, nada, porque esto fue decretado y está siendo llevado a cabo por Dios mismo. Y ya se llevó a cabo de manera legal en la cruz y el Espíritu Santo lo está aplicando a cada uno de los creyentes durante el tiempo de la iglesia. Número 6, la adopción y la aceptación de nuestras personas y nuestro servicio para Dios. Efesios 1, 5. Efesios 1, 5. Dice así: en amor, habiéndonos predestinado para ser, miren, adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Aunque la bendición de la adopción, como acabamos de leer, como hijos, fue originalmente prevista y asegurada por la predestinación, sin embargo, el camino específico para la recepción de esa adopción es a través de nuestra redención y justificación, las cuales están en Cristo. Por eso lo dice allá. Véanlo. En amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo. ¿Cuántas falsas religiones dicen, yo soy hijo de Dios? Budistas, católicos, en muchas falsas iglesias cristianas, mormones, testigos de Jehová, adventistas del séptimo día, musulmanes, judíos, y yo soy hijo de Dios. Sí, pero ¿dónde está Cristo en tu creencia? Sí, creemos en Cristo, sí, pero lo ves como un maestro, un maestrete que tú puedes imitar con tus obras. No, no es así Cristo. Cristo no es un maestrete que puedes imitar. Cristo es un salvador, es un redentor que murió por ti. No vas a poder obedecer la ley, no llenas el estándar, nunca lo harás. Jamás. Hay pecado todos los días en ti, en tu mente, en tu mirada, en tus emociones, en tu voluntad, en tu pecado de omisión, de comisión. No puede ser cumplida la ley por ninguno de nosotros. Por eso nuestra adopción ha sido ligada a Cristo. Mira, lo leímos hace rato, ahí mismo, Efesios, retrocede conmigo una página, Gálatas 4 y 5, Gálatas capítulo 4, versículos 4 y 5 dice, pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, bajo las exigencias, como les dije hace rato, la justicia de la ley, para que redimiese a los que estaban bajo el rigor y la justicia de dicha ley, el pacto de obras, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Véanlo, la adopción es un fruto, un efecto de la justificación. No solamente te pone como justo, eres justo ahí, quédate allá, justo, lejos, no, ahora me adopta, cercanía, posición, reconciliación, ya no solamente es algo legal, ahora tengo una comunión personal con Él, lo que los judíos nunca pudieron tener. Tú y yo lo tenemos en Cristo. Hermanos, somos el Israel espiritual, el verdadero Israel de Dios. Además de la adopción, hermanos, como les escribí aquí, la aceptación de nuestras personas y de nuestro servicio para Dios sigue como consecuencia o como resultado de nuestra justificación. Dios está ahora muy complacido con una sola justicia, la justicia de Cristo.
y está complacido. En Él tengo complacencia, decía el Padre desde el cielo, y se escuchaba su voz. Y con base en esa complacencia, en Cristo, en su vida, en su muerte, y lo demostró en su resurrección, también ahora está complacido con su pueblo, sus personas, sus elegidos son aceptados en el amado. Ahí mismo en Gálatas 1, en el versículo 6, después de que leímos el versículo 5, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos. Ahí está, la aceptación. Vea cómo une adopción y aceptación de nuestras personas y nuestro servicio. Somos aceptos, otra vez, en Cristo. No por nuestra religiosidad, no por nuestros buenos esfuerzos, no por nuestros deseos puros. No, es por Cristo, por lo que Cristo hizo. Entonces, nuestras personas son aceptas en el amado y también todos nuestros sacrificios y servicios ahora son aceptables a Dios a través de Jesucristo. Aquí lo dice, y ahora vean cómo también lo dice en Hebreos capítulo 13, versículo 15. Empiezo a leer. Hebreos 13, 15. Así que ofrezcamos siempre a Dios, por medio de Él, ¿por medio de quién? Por medio de Cristo, sacrificio de alabanza, es decir, fruto de labios que confiesan su nombre. ¿Cuándo dice? En el culto de adoración. No, siempre. Cada vez debemos estar hablando el evangelio, o edificando, o exhortando. Siempre sacrificios que ya son agradables a Dios por Cristo. Y primera de Pedro, capítulo 2, en el versículo 5. Antes de pasar a nuestro séptimo punto. Primera de Pedro 2, 5. Dice así: vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer, miren, sacrificios espirituales, miren, aceptables a Dios. Sí, pero ¿qué significa por medio de Jesucristo? Que yo lo hago lo mejor posible, lo hago para agradarlo a Él, lo hago con mi mayor esfuerzo, habiendo invertido mi tiempo, mis recursos, mi energía, por medio de Cristo. ¿Por medio de qué? Porque ya Él obedeció por mí la ley, porque Él ya murió por mí. Eso significa por Cristo. En el nombre de Jesús, ¿qué significa eso? Por Cristo, Señor, lo estoy diciendo todo por Él, porque Él murió por mí, Él vivió por mí. Ahora sí puedo adorarte con mis hermanos. Sí, pero ¿cómo te adoro los otros días de la semana? En la intimidad de mi casa. Si soy casado, pues con mi esposa, con mi esposo. Si tengo familia, pues con mis hijos, pero también lo hago a solas. Porque necesitamos la comunión personal con Él. Porque hay una parte de nuestra vida que es mejor que no sepa tu cónyuge. Es mejor que solo quede entre tú y Dios. Hay una parte de tu vida que no necesitan saberla tus hijos, que se quede entre tú y Dios. Es por eso que necesitas la comunión con Dios conyugal y familiar y congregacional, pero más que nada, esas se apoyan en la comunión personal con Dios. Y es donde no quiere pagar el precio la gente. La gente se quiere llenar de cultos semanales. Si pudiera haber cultos toda la semana, mejor. Yo te pregunto, pues, podría ser, pero ¿cómo está tu culto personal con el Señor? ¿Cómo está tu culto personal? Porque aquí todos parecemos creyentes. Pero ¿qué pasa cuando en el día a día, cómo somos en la casa? ¿Para qué queremos tiempo? ¿Para qué queremos recursos? ¿Para qué queremos salud? ¿Para qué queremos vida? ¿Para qué queremos años, talento? ¿Para qué queremos recibir las cosas de Dios? Hermanos, es porque ya somos adoptados por ser justos
y nuestras personas y nuestro servicio son aceptables para Dios por Cristo, solo por Él. Si Dios quitara a Cristo de nosotros, nos enviaría al infierno de nuevo, o estaríamos caminando al infierno otra vez. De verdad, hermanos, así es esto. Es que así es, de verdad. Si hemos avanzado un poco, ha sido por su gracia. Y queremos avanzar más, Señor, cueste lo que cueste. Cueste lo que cueste, Señor. No nos permitas una vida cómoda. El cristianismo no es una vida cómoda, hermano. El cristianismo no es me levanto el domingo, voy, canto, ofrendo, escucho una prédica y sigo viviendo con mi vida. Ese no es cristianismo. Si así vives, no eres cristiano. Es una comunión por Cristo. ¿Sabes lo que significa cuando se te dice con la palabra, eres un vil pecador? ¿Sabes lo que significa? No va a surtir efecto en ti si no sabes quién es Dios. ¿Quién es Dios? Es un Dios santo que por su naturaleza santa aborrece el pecado. Y por su justicia santa, Él tiene que castigar el pecado. Te guste o no, todo pecado será castigado. Aún nuestro pecado fue castigado. ¿Dónde nos castigó Dios? De manera legal, sustitutiva y representativa. No pasó por alto nuestro pecado. Porque si así lo hubiera hecho, Él dejaría de ser santo y justo. Nos castigó en Cristo, en su persona, para que nosotros seamos adoptados y aceptos en Él. Y si estamos hoy en este lugar, abriendo su palabra, dándole un culto, solo es por Cristo. No porque tenemos la capacidad ni somos meritorios. Es por Él. Aquí un grupo de pecadores perdonados, caminando hombro con hombro en la santificación, santos para Él, aceptos para Él, vivir una vida que le agrade a Él, ya no a mí. Séptimo punto, para darle el último golpe al clavo, la santificación. Miren, Romanos 6, versículo 22. Romanos 6, 22. Y aquí está hablando de la libertad del pecado en aspecto legal, porque de manera natural será hasta la glorificación. Claro, está siendo hecho también en la santificación. Romanos 6, 22 dice así, mas ahora que habéis sido libertados del pecado, del aspecto legal o condenatorio del pecado, del aspecto legal, y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto, ¿qué? Miren, la santificación, y como el fin, ¿qué tenemos en el futuro? La vida eterna, la glorificación. Míralo. Ya has sido librado del poder del pecado, ya eres justo, ya eres perdonado de tus pecados, tienes por fruto presente una vida de santidad que automáticamente llegará a la gloria, a la vida eterna. Hermanos, estas son promesas de Dios. No es que el alma justificada es ahora dejada sola, de tal manera que ella está segura de conseguir el cielo sin importarle cómo se comporta. Ciertamente, no. El alma no es dejada sola cuando es regenerada y justificada. Dios también le da el Espíritu Santo, quien obra dentro suyo el deseo de servir, complacer y glorificar a uno que ha sido tan misericordioso para con esa alma. ¿Por qué queremos ser santos? Se los dije. Porque el Padre ha sido bueno conmigo. No mereciendo ser salvo, me eligió en Cristo, lo envió a Él a vivir bajo la ley y morir bajo la ley por mí, y ahora me ha dado a su Espíritu Santo, ya me regeneró, me está santificando. ¿Cómo no voy a ser mejor para Él? Estoy esperando otra bondad de Dios. No hay otra bondad mayor que esta.
Cristo. Vean esto, hermanos. Segunda a los Corintios 5, 14 y 15. Es la respuesta automática y gradual de aquellos que han recibido este evangelio, de aquellos que han entendido esta obra sustitutoria. Segunda a los Corintios 5, 14 y 15. Y vean dentro de qué párrafo está el ministerio de la reconciliación. Así dice el título en la Reina Valera 60. Dice el versículo 14 y 15 de Segunda a los Corintios 5, porque el amor de Cristo nos compele, nos constriñe, nos obliga. Pensando esto. Este es el amor de Dios. Vean, hermanos. Uno murió por todos, luego todos murieron. Y por todos murió para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Véanlo, hermano. Y en Romanos 7, 22, donde habla del pecado que mora en nosotros, sí, pero mira qué prevalece. Aunque el pecado mora en mí, no me deleito en el pecado. Miren qué se deleita el nuevo creyente, el nuevo regenerado. Romanos 7, 22. Porque según el hombre interior, y no solamente la realidad de Pablo, en la realidad inicial de todo creyente verdadero, porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios. Y la ley de Dios sin el evangelio, pues es nada más mero moralismo y ética religiosa. Ahora ellos, los creyentes, según el hombre interior, se deleitan en la ley de Dios. Y aunque la carne, el mundo y el diablo se oponen a cada paso del camino, ocasionando muchas tristes caídas, de las cuales están arrepentidos, son confesadas y abandonadas, no obstante, el Espíritu Santo los renueva de día en día, como menciona 2 Corintios 4, 16. Aunque nuestro hombre exterior se va desgastando, no obstante, el hombre interior se renueva de día en día. Y esta obra del Espíritu Santo los lleva por los caminos de la rectitud, pero por causa del nombre de Cristo. ¿Por qué queremos ser más santos? Por lo que Dios ya ha hecho por nosotros en Cristo. Hermanos, la predicación de la justificación por la justicia imputada de Cristo, recibida por nosotros por la fe sola, no animará al descuido ni fomentará el libertinaje. Al contrario, esta doctrina es la que más estimula la santidad, porque es un resultado de ella. ¿Qué te va a llevar a la negligencia y al libertinaje si ponemos el evangelio en tus manos? Depende de ti. Hoy tendrás muchas ganas y las circunstancias del día de mañana. Ya no tengo ganas de orar, ya no tengo ganas de leer, ya no tengo ganas de congregarme, no tengo ganas de servir, no tengo ganas de escuchar una prédica ni de leer un buen libro que me ayude a entender mejor el evangelio o esta doctrina. Pero si tú miras a Cristo, ¿quién eres tú? ¿Qué hizo Cristo por ti? La cosa cambia. No promueve esta doctrina bien recibida y bien entendida, no promueve ni el libertinaje ni el descuido espiritual. Aquellos a quienes Dios justifica no quedan en su condición natural bajo el dominio del pecado, sino que son vivificados, habitados y guiados por el Espíritu Santo. Y como Cristo no puede ser dividido, ya que Él es recibido como Señor para gobernarnos, así como Salvador para redimirnos, así aquellos a quienes Dios justifica, también santifica. Eso tenlo por seguro. Si Dios te ha justificado, te va a santificar, te guste o no. Vas a participar de su disciplina, te guste o no, porque Él te hará como Cristo, no seguirás siendo el mismo. Te tomará como eres, pero no te dejará como eres. Te hará la imagen de Cristo. Pero escuchen bien, no afirmamos que todos los que reciben esta verdad en sus cabezas de manera intelectual han transformado sus vidas, no, porque muchos la pueden conocer de manera teórica y no pasa nada. Ciertamente no, pero en lo que sí insistimos
es que en donde esta verdad se aplica con el poder del Espíritu Santo en el corazón de una persona, allá siempre seguirá un andar para la gloria de Dios. Habrán frutos de justicia que serán producidos para la alabanza de su nombre. Siempre, de manera gradual. El creyente no vivirá una vida que menosprecia la gracia que ha recibido. Es por lo tanto el deber imprescindible de aquellos que profesan haber sido justificados por Dios, examinarse a sí mismos diligentemente para determinar si tienen o no en ellos esas gracias espirituales que siempre acompañan a la justificación. Hermanos, escucha esto. Es por nuestra santificación y ella sola que nosotros podemos averiguar nuestra justificación. Es por nuestra santificación que nosotros podemos averiguar si somos justos. Claro, el primer paso es entenderla. La recibo en mi mente, sí, pero llega a mis emociones y mueve mi voluntad. Porque la fe llega a la mente, a las emociones y a la voluntad. La fe no solamente es algo intelectual. La fe abarca a todo el hombre. Así como el pecado abarcó a todo el hombre, su mente, sus emociones y su voluntad, la fe y el arrepentimiento también llega a la mente, a las emociones y a la voluntad. ¿Quieres tú tener una seguridad de salvación? Solamente mira a Cristo. ¿Quieres tener evidencias personales y aún la gente lo notará gradualmente? Entonces mira cómo andas, qué deseas, qué anhelas, qué buscas, qué pides. ¿Cuál es tu mayor motivo para levantarte todos los días? ¿Qué le oras al Señor? ¿Cuánto tiempo pasas en comunión con Él? ¿Cuánto tiempo pasas en la lectura de la palabra? ¿Cuánto tiempo pasas orando a Él? En la presencia de Dios. Hermanos, no podemos seguir engañándonos a nosotros mismos. Dios nos conoce a cada uno de nosotros y sabe quiénes sí son verdaderos justificados y los demostrarán con su vida gradualmente santificada. ¿Por qué? Porque no ellos la obrarán con sus fuerzas, sino con las fuerzas del Espíritu Santo en la comunión con Dios por la fe en Cristo. Pregunto, ¿ya sabes si Cristo cumplió la ley por ti? ¿Ya sabes que Cristo murió por ti? Gloria a Dios. ¿Ya has entendido que su obediencia ha sido imputada a tu cuenta? Gloria a Dios. ¿Ya has reconocido que su muerte en la cruz bajo la ira de Dios fue la muerte espiritual que tú merecías? Gloria a Dios. Entonces, investiga tu corazón, investiga tu vida y ve si hay un espíritu de obediencia a Cristo. No solamente es deleitarme en esas verdades cambian vidas. Y si ese espíritu de obediencia a Cristo está obrando en ti diariamente, no solamente los domingos 2 horas, no solamente los jueves 2 horas, diariamente, Señor, no estoy con mis hermanos. Por nuestro contexto espiritual solamente tenemos 2 reuniones, Señor, tú lo sabes. Pero eso no impedirá que yo trate de ser el mejor hijo para ti. Eso no es pretexto para que yo deje de orar a ti. Eso no es pretexto para que yo espere a que suceda y tener una mejor comunión con ti. Señor, hoy te necesito a ti. Y yo quiero vivir para ti. ¿Por qué, hermano? Por lo que Cristo ya hizo por nosotros. Haya o no haya hermanos. Hermano, puede haber uno. Solamente la iglesia con el predicador. Y tienen que vivir para la gloria de Dios. Porque no por ellos se levanta la iglesia, sino porque confían en aquel que la puede levantar. Y si queremos este lugar lleno, no lo queremos lleno de gente inconversa, hipócrita y engañada. Quisiéramos que seamos muchos o pocos, pero realmente justificados y que sinceramente viven para el Señor una vida de santidad. Señor, no sé cuánto tiempo me queda. No sé cuánto tiempo me queda a mí, de verdad, hermanos.
El tiempo que me des, Señor, ahora quiero dedicarlo para ti. Quiero aprender a vivir esto. Quiero ser tu discípulo. Quiero vivir para ti. Cueste lo que cueste. ¿Quiénes están dispuestos a dar ese paso, hermanos? Ya no se trata de doctrina, ya la tenemos. Ya no se trata de, hasta que yo entienda, ya tienes lo básico, tienes a Cristo. ¿Qué estamos esperando, hermanos? No esperemos a que haya un pastor, no esperemos a hacer iglesia local para echarle las ganas, para ser mejores para Él. Quizás eso nunca suceda. Hoy es el momento de ser mejores hijos para Él. Hoy le vamos a dar el mejor culto, no por lo que va a dar, sino por lo que ya nos dio. Subirse a la cruz por mí. Cuando en ese manto el Padre le puso, también mis pecados fueron puestos ahí. Oh, hermano, si yo te contara lo que yo hice, si tú me contaras lo que tú hiciste, entenderíamos mejor esto, hermano. ¿Qué hizo Dios por nosotros? Hermanos, y no es que nos vamos a ganar su favor, no es que quiero ser santo porque quiero que me des esta bendición, que me cumplas esta promesa. No, el amor de Cristo me constriñe. Ya es su amor dado, ya es su amor manifiesto en la cruz y 3 días después resucitado. Hermano, mira qué dice Romanos 8:4, ya para ir terminando. Romanos 8:4, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros. Véanlo. ¿En quiénes se cumple la justicia de la ley? Por medio de la justicia de Cristo. ¿Cómo lo sabemos que ya se cumplió la ley? ¿Cómo sabemos que ya Dios te declaró justo cuando te imputó la justicia de Cristo? En estos, en los que no andan conforme a la carne, sino andan conforme al Espíritu. Véanlo, justificación y santificación. ¿En qué sentido la justicia de la ley se ha cumplido en nosotros por nuestra fe en Cristo? En nuestra fe en Él que ya la cumplió por nosotros. Ya cuando la ley o Dios me ve, tienes que obedecer. Cristo obedeció por mí. Tienes que morir por tus pecados. Cristo murió por mí. Justo por Cristo. Sí, tienes que andar conforme al Espíritu, no conforme a la carne. Entonces, solo es cumplida la justicia de la ley en aquellos que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Dios nunca planeó que la obediencia de su Hijo y que la muerte de su Hijo serían imputadas a aquellos que vivan una vida de mundanalidad, autocomplacencia y satisfaciendo los deseos de la carne. Y en 2 Corintios 5:17 dice, de modo que si alguno está en Cristo, justo, perdonado, ahí no acaba la cosa, no solamente es algo legal, no solamente es algo doctrinal, sino que también el Padre envía el Espíritu Santo en él. Ya envió a Cristo hace más de 2000 años. Cristo ya hizo su obra. Nueva criatura es en el tiempo presente. Las cosas viejas pasaron. Todas, gradualmente, dentro de él, su mente, sus emociones, su voluntad, sus deseos, sus anhelos, sus peticiones, todas son hechas nuevas. Hermanos, en conclusión, la justificación del cristiano está completa al momento en que él cree de verdad en Cristo. No hay ningún grado de aumento o disminución en la justificación, es algo legal. El apóstol Pablo era un hombre tan justificado en la hora de su conversión como cuando estaba en el final de su vida. Y el creyente más débil en Cristo está completamente justificado, tanto como lo está el santo más maduro. Escucha esto. Si tu alma está bajo la poderosa influencia y el consuelo de esta doctrina, entonces harás estas siguientes cosas. Por lo menos harás estas siguientes cosas. Número 1, bendecir a Dios por Jesucristo, por cuya obediencia y muerte has sido justificado.
Número 2, valorar tu justicia justificadora, que es la de Cristo imputada a ti, y harás mención de ella en todos los momentos apropiados. Número 3, gloriarte solamente en Cristo y darle a Él toda la gloria de la justificación. Y número 4, esforzarte para que tu comportamiento sea digno del Evangelio de Cristo y de esta doctrina particular de la justificación. ¿Qué te mantiene en pie? ¿Por qué el Padre en este momento, hermanos, de verdad? ¿Por qué el Padre hoy está complacido con nosotros en este culto? ¿Por qué el Padre ahorita se está gozando con nuestro culto imperfecto? Con este culto de adoración imperfecto por nosotros. ¿Por qué el Padre se está gozando? Porque lo estamos haciendo perfectamente, lejos está de eso, sino porque lo hacemos confiando en el perfecto, en el que lo amó perfectamente, en el que lo obedeció perfectamente, en el que cumplió completamente y perfectamente la ley. Yo vengo a ti, Señor, por eso, Señor. Indigno, pecador, inmerecedor. ¿Cómo permites que esté en tu presencia? ¿Cómo no voy a querer vivir para ti? No necesito nada. Ayúdame a entender esta verdad y capacítame para vivirla. Esa es la mejor respuesta que podemos tener, hermanos. No lo vamos a lograr de la noche a la mañana. Pero hoy podemos dar el primer paso. Señor, queremos vivir para ti. Tenemos ya estos resultados, estos beneficios de la justificación. Y si Dios lo permite, seguiremos viendo esta preciosa doctrina. No para salir más teólogos y más informados. No solamente eso, sino que salgamos movidos delante de quién estoy, quién soy, pero qué hizo Cristo por mí. El Espíritu Santo, ¿qué está haciendo por mí? ¿Cómo no voy a rededicarme a Él? ¿Cómo no voy a arrepentirme, Señor? Te he fallado. Me he esforzado más por vivir para mí mismo. Lucho, me esfuerzo, me desgasto, me preparo, me capacito para vivir para mí, mi familia, mi trabajo, mis asuntos. Y tú no estás entre semana. Y digo que soy cristiano. Hermano, analiza qué haces entre semana. Analicemos qué hacemos entre semana, cuando nadie nos ve. ¿Qué pensamos? ¿Qué sentimos? ¿Qué anhelamos? ¿Qué hablamos? ¿Con quién nos relacionamos? Y si nos relacionamos, ¿qué decimos? ¿Qué hacemos? Si estas doctrinas no nos cambian, no lo hará nadie más. Porque si Cristo no cambia a la persona, ni que venga el mejor teólogo a este lugar, ni que venga el mejor pastor a este lugar lo hará. Aferrémonos a Cristo, hermanos. Creámosle a Él. Veamos lo maravilloso que ha sido Dios con nosotros, viles, pecadores, indignos. Que si Él hubiera dicho, no, a este no lo voy a salvar, no nos hubiera tratado injustamente. Pero ahora tenemos la bendición. Me elegiste, Señor. Me elegiste por pecador, pero Cristo murió por mi pecado. Cristo obedeció por mí. Ayúdame a aprovechar esta oportunidad. Dame una oportunidad ahora sí. Dame una oportunidad, porque he fallado. Fallé en querer ser el mejor hombre, inconverso. Pero ya no quiero fallar a Cristo en ser el mejor hijo para Él. Ya no quiero fallarle. Y aunque sé que lo voy a hacer, ya no quiero hacerlo. Antes no me daba cuenta que le fallaba. Le voy a fallar, pero ya no quiero fallarle. Y le pediré, haz lo que tengas que hacer. Me duela, pero quiero vivir para ti, Señor. Hermano, esta verdad nos puede cambiar. Hermano, oremos así. Que vivamos para agradarlo solo a Él. Que vivamos
con todos los recursos, tiempo, energía, talentos, vida, salud o enfermedad para Él. Él es digno de nuestro mejor esfuerzo. Que Dios bendiga su palabra. Continuemos con el culto de adoración.